Gracia, paz y misericordia sea con ustedes, amados hermanos y hermanas en Cristo Jesús. A quien les saluda el hermano Fernando. Sean bienvenidos a un nuevo devocional acá en Perspectiva Bíblica, un canal donde ayudamos a creyentes, a hermanos en Cristo Jesús a poder tener el tiempo en comunión estudiando su palabra, los 66 libros. Hoy vamos a hablar acerca de la fe cristiana y hablando de la fe, esta es lo que distingue a un creyente de alguien que no lo es. Y aquí tú puedes decir, pero hermano, todos tenemos fe, todo el mundo cree en alguna cosa y eso es verdad, ¿no es cierto? Pero solamente en esta área de decir la fe cristiana, o sea, una fe en Cristo, hay una distinción. ¿Sabes por qué? Porque tristemente muchos hemos encasillado la palabra fe solamente en creer. Y cuando tú le preguntas a alguien, ¿tienes fe en Cristo? Y sí, tranquilamente te dice, creo en Cristo. ¿Por qué? Porque solamente pensamos que fe es creer, pero no, mucho cuidado. Porque la fe bíblica, la fe que produce la palabra de Dios, no solamente cree en Cristo, sino que más, confía en Cristo, ama a Cristo, le obedece a Cristo, depende de Cristo, se somete a Cristo y cumple la voluntad de Cristo. ¿Te das de cuenta? La fe cristiana, que es muy diferente a la fe superficial, a la fe en otras cosas, es la marca distintiva, la marca que separa a uno que es cristiano de alguien que no lo es, aunque esta persona piense o haga o diga que es, pero aquí el punto es la fe. Por ejemplo, no solamente es creer, ¿dependes de Cristo? ¿Confías en Cristo ciegamente? ¿Vives para Cristo? ¿Te has sometido a la autoridad de Cristo? ¿Estás cumpliendo los mandamientos de Cristo? Y esa es la pregunta. Entonces, fe no solamente es creo, fe es obedezco, le amo, cumplo su voluntad, confío en Él, me someto a su autoridad. Eso es la distinción de la fe cristiana. El punto o el asunto aquí, ¿sabes cuál es? Y sería bueno hacernos esta pregunta. ¿De dónde proviene tu fe? ¿De dónde vino tu fe? Porque vamos a diferenciar lo que es una fe bíblica, porque esta es la fe que salva. Esta es la fe que salva y esta es la fe que te acerca al Padre y esta es la fe que te abre la puerta hacia la vida eterna. ¿Cuál fe? La fe bíblica, la fe que la produce la Biblia. Y tristemente en el mundo cristiano, entre hermanos también, muchos afirman tener su fe porque han visto un milagro, porque han visto o han recibido una bendición o alguna sanidad en sus cuerpos y llevan el asunto a un plano muy superficial, muy emocional, muy dado a lo místico, porque te dicen, hermano, yo soy hermano o hermana, y ¿sabes cómo conocí a Cristo? ¿Cómo? Por el milagro, por la sanidad, porque Él me sanó, y acá no queremos decir que eso está mal. Si Dios puede obrar, claro que puede obrar, pero ten mucho cuidado en que tu fe esté cimentada en eso. ¿Sabes por qué? Porque la fe bíblica se cimenta ¿en qué? En la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, verso 17 dice, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Esta es una fe bíblica, esta es una fe que va a producir salvación, va a producir santidad y va a producir obediencia. ¿Ya? Entonces, la fe que viene por experiencias muchas veces es caída, muchas veces es débil y no está cimentada en la roca que es Cristo. He ahí, porque muchos creyentes, que a veces yo converso y seguramente tú también dices, se han apartado del camino, se han separado, se han alejado del camino y tú dices, ¿y por qué te alejaste? Y dice, no, es que me aburría o encontré el trabajo y me alejé del camino. Y cuando tú le preguntas, ¿y cómo conociste al Señor? Ellos te dicen, es que alguien me llevó, o es que había una campaña y había un milagro y Dios vi que sanó a alguien y de verdad y sentí una presencia y todo eso, ¿no? Y es una fe superficial. Mucho cuidado, porque nuestra fe, la fe que salva, la fe que es bíblica, la fe que es en Cristo, no está cimentada en experiencias, en sanidades o en milagros. No. ¿Está cimentada en qué? En oír la palabra de Dios. Tu fe, si eres creyente, si eres cristiano en Cristo Jesús, tiene que estar cimentada en la palabra. Como, por ejemplo, ¿cómo? Tú tienes que recordarte un texto. Cuando te pregunten a ti, o tú mismo pregúntate, ¿de dónde proviene tu fe? Y tú tienes que responder, mira, hermano, cuando yo conocí al Señor, este texto me marcó. Yo escuché a mi pastor o a un predicador o a un misionero predicar este texto y cuando él estaba predicando, yo sentí que Dios me hablaba. Y desde ese momento, este texto transformó mi vida. ¡Wow! Este sí es una fe.
Pero cuando tú hablas con alguien y dices, ¿cómo conociste al Señor? No, es que yo fui por una campaña, por una sanidad y Dios me sanó y creo desde ahí. Y tú te vas a dar de cuenta que es una fe pobre, débil, que en cualquier momento puede desviarse y muchos se han desviado así también. Por lo tanto, hoy en este devocional vamos a aprender la fe cristiana, la fe que Dios quiere, la fe que salva, proviene de las Escrituras, un texto, un versículo o algo que un texto que te haya cambiado la vida. Ahora, con esto queremos decir también que está bien, tú puedes haber acercándote por un milagro, por una sanidad, pero si eso es la base de tu fe, estamos equivocados. Muy bien, la base de tu fe tiene que ser la palabra de Dios, la convicción de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en Efesios 6 dice la palabra en las Escrituras que el Espíritu Santo utiliza la palabra, porque la palabra es la espada del Espíritu Santo y es lo que va a transformar. Hermano, tenemos que entender una cosa: lo que cambia a una persona, lo que transforma a una persona es la palabra de Dios. El Espíritu Santo va a utilizar siempre la palabra. Recuerda Hebreos 4:12, porque la palabra es más fuerte, más penetrante, es como una espada de doble filo que penetra hasta el corazón y las coyunturas del tuétano, dice, ¿no? Entonces, la palabra es la que quebranta, la palabra es la que transforma, no el milagro, no la sanidad. ¿Pueden ser caminos? Sí, pero cuidado que tu fe esté cimentada en eso, mucho cuidado. ¿Por qué? Porque podemos hacer o puedes tener una fe superficial, emocional simplemente. Mucho cuidado. Tu fe tiene que estar en la palabra de Dios. Ahora, alguien puede decir, hermano, ¿por qué nuestra fe tiene que estar cimentada en la palabra de Dios? ¿Sabes? Porque cuando la fe está cimentada en la palabra y no en convicciones o experiencias extra naturales, tu fe va a ser madura, va a ser cimentada. Vienen tormentas, vienen aflicciones, tú vas a estar parado en la roca. Pero cuando alguien cree simplemente por ver, por escuchar o por ver cosas extraordinarias, esa fe puede ser movida fácilmente o recorrida. Recuerda la parábola del sembrador, ¿no es cierto? A veces llegan pruebas y si tu fe no está cimentada, no es una fe bíblica, va a sucumbir. Pero cuando es una fe que viene por la palabra, por escuchar la palabra, porque la palabra quebrantó tu corazón, wow, ahí sí tú vas a permanecer. Vengan vientos, vengan olas, tú vas a permanecer en Cristo. ¿Por qué? Porque tu fe viene y está cimentada en la roca que es Cristo Jesús a través de la palabra de Dios. ¿Ya? Entonces, la fe bíblica, la fe cristiana que distingue, no espera que Dios le dé. No espera que Dios le dé. La fe cristiana, la fe bíblica, no espera, Dios dame, Dios dame. La fe bíblica, ella da al Señor lo mejor. No espera, Dios dame lo mejor. Tú, o en este caso el que tenga la fe, el que tenemos la fe bíblica, vamos a decir, yo te voy a dar lo mejor. Pero cuando viene nuestra fe por experiencias, por milagros, queremos más. Señor, tú me sanaste de esto, ahora sáname de este otro. Señor, yo vi que sanaste, ahora yo quiero esa bendición. No, la fe bíblica no pide a Dios, más al contrario, le da a Dios. Señor, ahora no te pido, yo te voy a dar lo mejor. ¿Te das de cuenta? Esa es la fe, una fe que confía completamente en Dios, aunque Dios no les dé nada. Eso es lo importante, ¿no ve? Ahora, cuando tenemos una fe bíblica cimentada en la palabra, con la palabra transformada en nuestro corazón, nosotros ya no decimos, Señor, dame lo mejor de ti. No, ahora decimos, Señor, te voy a dar lo mejor de mí a ti, porque Él se lo merece. Cuidado que tu fe te mueva a hacer cosas equivocadas. No es que vamos a la iglesia porque Él me cambió mi vida, porque Él me sanó, porque Él me curó de mi enfermedad. Yo no voy por eso. Y bendito sea Dios si eso lo hice en tu vida. Pero la fe cristiana te hace obedecer a Dios porque Él es digno. No nos congregamos, no ofrendamos o no predicamos el Evangelio porque Dios nos dé bendición. Le predicamos, nos congregamos, le alabamos porque Él es digno de toda adoración. Esa es la fe bíblica. La fe bíblica le adora a Dios aunque Dios no nos dé nada. Aunque Dios no quiera sanarme, aunque Dios no quiera en su voluntad, no quiera darme la bendición que yo le pido, aunque Él no me dé nada, yo le voy a alabar. ¿Sabes por qué? Porque Él es digno, Él es Rey, Él es soberano, Él es Dios todopoderoso. Esa es la fe bíblica que ama, que adora, que alaba a Dios, aunque Dios no nos dé nada. ¿Recuerda el caso de Job? Job perdió todo y aún así dejó de alabar a Dios. No, ¿por qué? Porque él entendió que todo es de Dios. Dios da y Dios quita. Y el nombre de Dios se ha alabado en todo momento.
Esta es una fe. Pero a veces hay momentos en cual no te sana Dios y empiezas a no ir a la iglesia. Es porque tu fe está cimentada en eso. Y esa no es una fe salvadora. Esa no es una fe bíblica. Esa es una fe movida o creada por tus emociones, por tus sentimientos, y es superficial. La fe bíblica traspasa tu mente y se penetra en tu corazón. Y ahí permanece la palabra viva y eficaz. Y empiezas a alabar a Dios, dando lo mejor de ti a Dios. Ya no pidiendo a Dios, sino dando lo mejor de ti a Dios. La fe cristiana, hermanos, no solamente habla del Señor, no solamente dice creo en el Señor. La fe cristiana oye la palabra, la fe cristiana cree en la palabra y la fe cristiana vive la palabra, que es lo más importante. Hay una diferencia abismal entre decir creo y entre decir oigo, creo y hago la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque la fe, como proviene de la palabra, se va a alimentar con la palabra. Una petición absurda muchas veces que hacemos es la siguiente: Señor, dame más fe. Señor, dame más confianza. Dame una fe inmensa. Ese pedido no tiene cabida. ¿Sabes por qué? Porque si tú quieres aumentar tu fe, quieres madurar en la fe, ¿de dónde ha provenido tu fe? Ahora que sabes, de la palabra. Por lo tanto, para fortalecer tu fe, para aumentar tu fe, tienes que recurrir a la fuente, la palabra de Dios. Es esta fuente, es esta autoridad, es su palabra quien te va a hacer madurar en la fe. Tú no debes pedir, Señor. Yo me imagino que Dios estará diciendo, tú pidiendo fe, y Dios, pero ahí tienes la palabra, ahí tienes mi palabra. Tu fe viene por la palabra y empieza a escudriñar la palabra para que tu fe aumente. ¿Te das de cuenta? Más bien tú tienes que pedir, Señor, ilumíname para entender tu palabra y yo pueda madurar en la fe y en el conocimiento de tu Hijo amado Jesucristo. ¿Te das de cuenta? La fe da lo mejor de Dios. La fe bíblica oye la palabra, cree la palabra y lo más importante, vive la palabra. Y la palabra nos manda a muchas cosas, ¿sí o no? Lo importante es vivir la palabra y ahí tú también demuestras que tienes una fe bíblica, ¿no? Ahora, lo triste aquí es que muchos oyen, pero pocos hacen. Y esa es la diferencia. Recuerda, estamos en la fe cristiana y es una fe que produce, que hace, que no es estática. La fe escucha, sí, pero la hace. Pero la que no viene por la palabra, la que no es transformada, la que solamente superficialmente tiene un conocimiento, ¿qué hace? Escucha y no lo hace. Y esta es la diferencia. Alguien que dice tener fe, y si su fe realmente vino de las Escrituras, vino por la palabra, por la ayuda del Espíritu Santo, que tocó su vida, cambió tu corazón a un corazón de carne para que sientas y cambies, va a escuchar y va a cumplir la palabra. Pero si alguien dice, tengo fe, amo al Señor, sí, escuches palabra, pero no lo haces, ¿qué eres? ¿Te estás engañando a ti mismo? Mucho cuidado. Quiero leerte aquí la parábola de los dos cimientos que Jesús dijo en Mateo capítulo 7, ya casi finalizando el Sermón del Monte. Yo sé que lo conoces, pero escucha y aquí vamos a sacar la siguiente enseñanza. Cualquiera pues que me oye, dice Jesús, Mateo 7:24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, les compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó, y fue grande su ruina. Estos dos hombres, ¿qué hicieron? ¿Ambos oyeron la palabra? ¿Sí? ¿Y cuál es la diferencia entre los dos? El primero hizo lo que la palabra dice. Y el otro oyó, pero no las hizo. ¿Y cómo califica Dios al que oye y hace? Prudente, buen hombre, ha fundamentado, ha fundamentado su casa, su vida espiritual, su fe, ¿en dónde? En la roca. El otro escucha, pero no hace caso, solamente es un oidor, no es un hacedor, está sobre la arena. Vienen vientos, vienen pruebas, pues rapidito se va. He ahí porque muchos cristianos creyentes
están bien en el Señor, vienen pruebas y se pierden de la congregación. 2 meses, 3 meses. ¿Y qué ha pasado, hermano? ¿Por qué te has perdido? Es que pasó una enfermedad, me ha pasado una prueba. Es que tu fe está cimentada en la arena. Cuidado, muchos de ellos que caen, que bajan, son creyentes, entre comillas, que escuchan, han creído, sí, pero nunca lo han hecho. ¿Y sabes por qué no lo hacen? Porque no se han convertido. Solamente se han convencido, pero no han sido convertidos, porque el convertido escucha, oye, cree y empieza a obrar, empieza a hacer, da frutos de su caminar por fe. Ten mucho cuidado. Esta es la diferencia grande que uno hace. La fe cristiana no solamente proclama, no solamente dice, sí creo en el Señor, asisto a la congregación, no, empieza a obrar. ¿Y qué obra? Él empieza a manifestar, a dar testimonio de Cristo en su vida. Si una persona se hace llamar cristiana, tiene que reconocer 2 cosas. No solamente que cree en Cristo, sino que vive para Cristo. Ahí está el oír y ahí está el hacer. Creo en Cristo, sí. Entonces voy a vivir como Cristo antiguo. Recuerda lo que Pablo dijo en Gálatas 2:20. Y ya no vivo yo, ahora, porque con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo hoy ahora, lo vivo según la voluntad de aquel que me amó y se entregó por mí en la cruz. Eso es un creyente. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Él vive en mí. Y eso es lo que diferencia a uno que sí es cristiano a uno que no lo es. Tú puedes estar en la iglesia muchos años, tú puedes tener tu Biblia, puedes tener 3, 4, 5 versiones, lo que tú quieras. Pero si tú no vives esa palabra, si tú no practicas esa palabra, tu fe no está fundamentada en las Escrituras. ¿Por qué? Porque la fe bíblica obra, hace. La fe bíblica no se queda quieta, no es estática. La fe obra y hace. Recuerda lo que dijo Santiago. No seáis simplemente oidores, sino sed hacedores. No os engañéis vosotros mismos. No te engañes. Si tú hasta aquí, hermano y hermana, solamente estabas escuchando y no te animas a dar el paso del actuar, yo te recomiendo que vuelvas a repasar el estudio de la salvación. Cómo tú has creído, de dónde vino tu fe, cómo has empezado a creer y cómo está tu fe ahora. La fe, hermanos, nunca se queda quieta, crece, avanza. Empieza tú a manifestar las obras de un creyente que es maduro en la fe y de que su fe ha nacido o ha venido por la palabra de Dios. Mira el texto que dice: aquel hombre, vino tempestad, vinieron ahí los ríos impetuosos. Sí, ¿golpeó con la casa? Sí, golpeó la casa. Pero no se movió. ¿Por qué? Porque estaba cimentado en la roca. Si tu fe vino por la palabra, vino porque el texto te quebrantó, amado hermano, tu fe está cimentada en Cristo. Vendrán olas, vendrán tempestades y tú te pondrás firme ahí. Pero cosa contraria es cuando no está tu fe cimentada en Cristo, sino en ¿qué? Mi fe está cimentado en milagros, en sanidades, en visiones, en cosas sobrenaturales. No, va a venir vientos, va a venir tempestades y esta tu casa puede ser llevada. Lo importante aquí es cómo obtuviste la fe, de dónde provino tu fe. Hemos visto el texto, Romanos 10:17. La fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Hermanos, todo el libro de los Hechos y los libros narrativos del Evangelio siempre hablan, antes de tener fe, escucharon la palabra de Dios. Escucharon la palabra de Dios, escucharon la palabra de Dios y esta palabra transformó sus vidas. Recuerda lo que dijo Pablo en Romanos capítulo 1. Porque no me avergüenzo del Evangelio, ¿por qué? Porque es poder para salvación. Lo que te salva, lo que te abre las puertas del cielo, no es el milagro, no es la sanidad, no es la prosperidad. Es la palabra de Dios, un texto en su contexto que toque tu corazón y que marque tu vida para siempre, hermanos. Así que te animo a que tú puedas crecer en la fe y reconocer la diferencia entre lo que es una fe cristiana y una fe simplemente superficial. Mucho cuidado. Que Dios te bendiga y que Dios pueda guiarte hacia la roca, hasta estar firme en la palabra de Dios y que Dios siempre pueda darte a ti esa sabiduría para entender la palabra. Muy bien, entonces recuerda, un cristiano, un verdadero cristiano no solamente cree en Cristo, sino que vive para Cristo,
Vive tú para el Señor, vive tú por aquel que te amó y aquel que dio su vida por amor a ti en la cruz. El justo muriendo por los injustos. A Él debemos dar nuestras vidas y lo que corresponde hasta el final, hasta que Él vuelva. Así que te animo a que sigas en la roca y puedas tú reconocer: yo creo en Cristo por las Escrituras y yo reconozco que Cristo es mi Dios, es mi Rey, es mi Salvador, aunque Él no me dé nada, y le sirvo a Él y le alabaré a Él hoy, mañana y siempre hasta que Él venga, por lo que Él es, no por lo que Él me puede dar. Alaba al Señor por quién es Él, y Él es Rey, soberano, todopoderoso, Rey de reyes, eterno, creador. Hermano, le alabamos a Dios por quién es Él, no por lo que Él nos da. Él se lo merece. Él merece la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Que Dios te bendiga. Nos vemos en un siguiente video. Recuerda, Cristo viene pronto. Dios te bendiga. Bendiciones.